Estamos terminando una semana donde la crisis energética a nivel global y a nivel del país se siente con dureza. También estamos terminando una semana donde el proceso electoral avanza con una serie de incertidumbres para los trabajadores y para la ciudadanía en general. Asimismo, en el terreno laboral, la semana ha sido llena de acciones violatorias de los derechos fundamentales de los trabajadores y de afectación grave a las familias de los quienes trabajan. En ese sentido, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú expresa, en primer lugar, su solidaridad con todos los trabajadores que han sido afectados por procesos de ceses colectivos, de despidos arbitrarios, de suspensiones perfectas. Y exigimos al gobierno para que se pronuncie y detenga el abuso empresarial en el país. También hacemos un llamado a los trabajadores mismos y a las organizaciones sindicales en general a mantenerse unidos y hacer efectiva su protesta y su rechazo para que tanto las autoridades como los empresarios tomen conciencia de que se tiene que trabajar en el país, desarrollarse económicamente, pero respetando los derechos fundamentales a nivel nacional. Sobre el tema de la crisis energética, nos pronunciamos porque se detenga la guerra, que se mantenga las libertades en todos los países y que podamos realmente tener un mundo en paz y con democracia. En relación a las elecciones, decimos que tenemos que prepararnos para impulsar desde las distintas candidaturas unas propuestas de los trabajadores y de la ciudadanía para que el desarrollo nacional sea efectivo y podamos tener un clima de paz en los centros de trabajo y de condiciones económicas y adecuadas de trabajo. Finalmente, esperamos que esta semana nos deje muchas lecciones y que en el siguiente periodo de este trimestre que nos queda tengamos las cosas claras para que el 12 de abril definamos adecuadamente los destinos de nuestro país. Muchas gracias. Amigos de la hora sindical, Michael Castro Monzón en la conducción, Rafael Lucas Díaz en la parte técnica. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado a la problemática sindical de los trabajadores asalariados del sector privado. En las últimas semanas hemos entrevistado a algunos dirigentes sindicales del sector público, del sector salud y de algunos otros sectores de la administración pública. Hoy nos toca hablar del sector privado, como les decía, ¿no? Sobre todo la nueva embestida antilaboral y antisindical que están sufriendo los trabajadores de Integratel, lo que viene a ser la ex Telefónica del Perú, ¿sí? A raíz de la venta de la empresa a esta nueva empresa, podemos advertir que hay una realidad antisindical. Para hablar de ese tema, tenemos con nosotros a Gustavo Guillén Proaño. Él es secretario general adjunto del sindicato Citentel.
Sí, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, hermano. Y Un gusto dirigirme a tu audiencia y nada, acá para servir y poder corresponder sobre el tema que has tocado. Cabe mencionar que todo el sector sindical se encuentra en una grave situación por el agobio y el exterminio que vienen haciendo las empresas con las organizaciones sindicales actuales. Tan es así de que Integratel, ¿no? ex Telefónica del Perú, ha presentado un reglamento interno de trabajo en el cual no estamos conformes con eso porque no ha sido consensuado con la organización sindical como corresponde. Y a su vez, dentro de la cadena de suministros, la empresa Braicel inició en el año 2023 un cese colectivo de los compañeros afiliados, donde abarcaba un 94% de afiliados a la organización sindical que están siendo despedidos. Entonces, creemos con justa razón de que esto es una arremetida contra la organización sindical, porque ahora en el año 2026, en febrero del 2026, ha empezado un segundo proceso de cese colectivo despidiendo a 57 trabajadores, de los cuales 85% son sindicalizados, ¿no? Y no obstante, tenemos también la empresa Telefónica Ingeniería de Seguridad, donde ha hecho, peor aún, despidos arbitrarios, porque no se le ha dado, no ha seguido el debido proceso de la defensa del trabajador en comunicarle con 6 días antes para que pueda absolver las imputaciones que se le hacen. Eso es lo que estamos hoy en día en. mira, Gustavo, lo que a mí me hace traer a la memoria lo que pasamos, y tú recordarás, en los años 90, ¿no? Justamente la huelga del 2002 o del 2001 tuvo éxito porque se detectó de que la arremetida era justamente contra los trabajadores sindicalizados, ¿no? Tanto del sindicato unitario como de Citentel y de los otros sindicatos de Telefónica, ¿no? Estamos viviendo algo similar, ¿no? Por lo que te escucho. No, yo creo que estamos viviendo algo peor. Y te digo algo peor por lo siguiente: la historia cuenta de que hoy en día no es el mismo escenario de hace 30 años atrás o 32 años atrás, ¿no? Es completamente diferente. Y te decía peor porque también, dicho sea de paso, con el temor justificado y con esta arremetida de las empresas en que si quieres trabajar y quieres que te renueve el contrato, desafíliate. En la época que nace en el año 92, en el gobierno de Fujimori, cuando se crea el decreto 728, ¿no? Todo esto que viene ocurriendo ahorita ya estaba plasmado en ese decreto, ¿no? Lo que pasa es que la situación económica de ese momento de las empresas no es la situación económica de las empresas hoy en día. Entonces, hoy en día las empresas están viendo cómo generar de manera inmediata dinero para sus arcas. Y siempre y toda la vida se ha dado en esta época, en la época anterior y en cualquier época, siempre el hilo se rompe por la parte más delgada, como dicen, y siempre es el trabajador que inmediatamente es el que sale despedido y sufre los platos rotos de una administración mal llevada
porque las decisiones y la conducción de la empresa los tienen los directivos, que continúan en las empresas, pero para abaratar costos despiden a los trabajadores antiguos para poder contratar mano de obra barata y sin ningún tipo de beneficio, porque obviamente no mandan un documento o no lo dicen expresamente, porque sería una causal contra la libertad sindical estipulada en la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Que dice que uno tiene derecho, incluso en la Constitución misma, a la libertad sindical para defender los derechos fundamentales. En este caso, prácticamente te susurran de que si eres sindicalizado, no te contrato, ¿no? Entonces, ese es el temor que hoy en día existe. Y el otro atenuante de la baja de sindicalismo en las personas es que los jóvenes, desde hace unos 10 años hacia adelante, están siendo conducidos a que ellos son emprendedores, ¿no? Que ellos son empresarios y que no necesitan un sindicato para hacerlo. Obviamente que esto es beneficioso para todas las empresas, porque desaparecen a las organizaciones sindicales y los jóvenes no conocen sus derechos y no saben lo que es una organización sindical donde lucha por los beneficios y las mejoras económicas de los trabajadores, y las organizaciones sindicales justamente están para equilibrar la balanza entre el empresariado y el trabajador, ¿no? El individualismo en su más pura expresión, ¿verdad? Así es. Ese es el sustento del neoliberalismo que estamos viviendo y que ya se está volviendo un cáncer en nuestras sociedades, ¿no? Y digo sociedades porque esto no solamente ocurre en el Perú, sino ocurre a nivel mundial, ¿no? A ver, entiendo que para iniciar un procedimiento de cese colectivo, ¿sí? Y esto es una consulta que te voy a dejar para el próximo bloque, ¿de acuerdo? Para que me la contestes en el próximo bloque. Sí, entiendo de que para iniciar un procedimiento de cese colectivo, la empresa debe sustentar, ¿de acuerdo?, que si no despide a estos trabajadores, ¿sí?, o si no baja su carga laboral, no va a poder seguir subsistiendo en el mercado. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se supone que debe sustentar la empresa para este tipo de despidos. Te lo dejo para que me lo contestes en el siguiente bloque, ¿sí? Por favor. Sí, amigos de la hora sindical, estamos con Gustavo Guillermo Proaño, secretario general adjunto de Sitentel Perú. 3 minutos y volvemos. Amigos de la hora sindical, Rafael Lucar en la parte técnica, Michael Castro en la conducción. Seguimos conversando con Gustavo Guillén Proaño, secretario nacional adjunto de Sitentel, sindicato de la empresa Integratel, ex Telefónica del Perú. Te dejábamos un interrogante en el bloque anterior, Gustavo. La empresa Integratel está pasando por una crisis económica que necesita iniciar estos procedimientos de despido.
No, a ver, no confundamos. Integratel está en un proceso de retiro voluntario, ¿no? Está dando incentivos para retiro voluntario. Lo que es la área de Braicel, el que está haciendo un cese colectivo. Y efectivamente, como dices, me agrada la pregunta porque, es decir, no se ha cumplido con los requisitos necesarios. Y al no cumplir con los requisitos necesarios, porque no se trata de decir, oye, ¿sabes qué? Me encuentro mal económicamente y por lo tanto voy a cesar, ¿no? Y me mandas un documento y ahí acabó. No, eso no es así. El tema es de que tú me mandas un documento, como manda la ley, tienes que hablar, dialogar con las organizaciones sindicales, en este caso con Citentel, para ver si efectivamente, ¿no?, estás en esas condiciones y cumplir el requisito de haber conversado con la organización sindical y negociado con la organización sindical la salida de los afiliados. En el caso de Braicel, por ejemplo, no se ha dado eso. Nos han mandado unos estados económicos financieros del año 2024-2025 y con eso se justifican, ¿no?, diciendo de que se encuentran mal económicamente. Nosotros haciendo la revisión de una manera muy superficial, porque no somos contadores, como comprenderás, pero sí contratamos a contadores. Y nos han dicho que nos falta, por ejemplo, el estado económico financiero del 2023-2024 para poder acarrear historia y ver cómo ha ido bajando económicamente tus ingresos. Cosa que la empresa nos envió una invitación con 3 fechas de reunión, una para el 24 de febrero, otra para el 2 de marzo y el otro para el 4 de marzo. Nos decía que quería negociar con la organización sindical el cese colectivo. Nosotros, conocedores del tema, dijimos, mira, en primer lugar, reprogramemos estas reuniones porque me estás convocando y no me has dado un estado económico financiero del 2023-2024 para poder hacer comparaciones. En primer lugar. En segundo lugar, me los estás dando y quieres que me reúna contigo de manera inmediata, cosa que no puede ser porque yo tengo que estudiar y es un estudio que no es de la noche a la mañana, ¿no? Y en las 3 convocatorias no hemos ido por esas razones y ellos no han querido reprogramar de ninguna manera estas reuniones. En consecuencia, nos da que pensar de que lo único que querían de la organización sindical era que se presentara para poder cumplir el requisito de decir, ya se le comunicó al sindicato, ya nos reunimos y que se cumpla el cese colectivo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Al no ir, a ellos les falta ese requisito, por lo tanto no debería darse el cese colectivo de manera unilateral por parte de la empresa. Tendríamos que ir al Ministerio de Trabajo para ver si es que efectivamente hay un cese colectivo por razones económicas y en caso también poder negociar delante de la Autoridad Administrativa de Trabajo la salida de los trabajadores. Entonces, Gustavo, podríamos decir de que en Integratel se está viviendo una tensa calma. Tú recordarás en los años 90 cómo fue el tema con Telefónica, que separó algunas gerencias, las convirtió en SAC, y el accionista mayoritario era Telefónica. Estas empresas que son de la cadena de suministros de Integratel, antes Telefónica, tienen la misma relación comercial. O sea, Integratel, antes Telefónica,
¿también es accionista de estas empresas? ¿O esas son empresas aparte? No, nosotros tenemos la teoría de que son la misma empresa, ¿no? Ahora, me hiciste una pregunta muy interesante. La calma de Integratel, por el momento, dentro de un programa de retiro voluntario. La calma, más que todo, yo creo que se debe a que hay un proceso concursal ordinario, ¿no? En el cual se acogió Integratel, primero Telefónica, porque Telefónica fue el que se acoge al proceso concursal ordinario, y no sé si es válido, porque pasado 15 días, si es que no estoy equivocado y la memoria no me falla, inmediatamente ingresaron otro documento que era el proceso concursal preventivo, ¿no? Y con esas condiciones se vende a Integratel la empresa, ¿no? Al final, Indecopi le da el go al proceso concursal ordinario. Y es por eso que está la calma aparente en Integratel, pero que en algún momento se va a tener que dar, porque el proceso concursal ordinario, como las personas entendidas saben perfectamente, que es un programa de reestructuración de la empresa. Y ahí es la palabra clave, ¿no? Reestructuración de la empresa, porque ellos tienen que presentar un plan de trabajo de reestructuración a la mesa de acreedores que conformen la mesa de acreedores. Y ya como dijimos en el bloque anterior, lo recalco y lo subrayo, que la pita se rompe por el pato más delgada, y que ese plan de reestructuración, sin temor a equivocarme, debe ser un cese colectivo, ¿no? que es válido dentro del proceso concursal. Te decía sobre la relación que hay. Ese es, para contestar, porque no me quería quedar con ese tema en el tintero. Y lo segundo es, cuando vino Telefónica del Perú, creó primero filiales. Después creó tercerizaciones, cuando salió la ley, e hizo tercerizaciones, ¿no? Y hoy en día Integratel recibió todo el esquema, todo el organigrama tal como estaba. Pero tengo entendido, hablo en una parte hipotética, porque no tengo la documentación en la mano, pero tengo entendido de que Integratel está trayendo a un proveedor de Argentina, ¿no? Y que prácticamente va a trabajar con él, ¿no? Y es de suponer que yo voy a tener trato con él y él tendrá con todas las contratas, ¿no? Pero mi conexión directa va a ser con él. O sea, un solo proveedor va a aglutinar a todas las empresas de la cadena de suministros. Aparentemente parece que ese va a ser el rumbo que se va a tomar. Ok, vamos a ir al siguiente bloque, aunque parezca mentira, a todos nuestros invitados me dicen, ¿qué tan poquito? Y nos llevamos pues un tiempo largo y no parece, cuando uno está hablando de estas cosas tan interesantes, el tiempo pasa volando. Sí, vamos a ir al siguiente bloque para conversar un poco sobre las acciones que están tomando, sí, tanto ustedes como sindicato, sí, y como respaldo a toda la organización de las empresas de la cadena de suministros. ¿Estamos? ¿Sí? Amigos de la hora sindical, Rafael Lucar en la parte técnica, Michael Castro Monzón en la conducción. 3 minutos y volvemos.
Amigos de la hora sindical, Michael Castro Monzón en la conducción, Rafael Lucar Díaz en la parte técnica. Seguimos conversando con Gustavo Guillén Proaño, secretario general adjunto de Citentel, sindicato de la empresa Integratel, ex Telefónica del Perú. Habíamos dejado un interrogante a nuestro amigo Gustavo para saber acerca de las acciones que en este momento, como sindicato, no solamente de Integratel, sino de toda la cadena de suministros de la empresa, ¿sí?, están tomando para la protección de los trabajadores que están siendo amenazados con ser despedidos por pertenecer al sindicato, lo cual constituye una amenaza contra la libertad sindical y contra los derechos fundamentales de las personas. Gustavo, ¿qué acciones están tomando? Bueno, pero antes yo quisiera hacer una aclaración con respecto a Citentel. Citentel es un sindicato, ¿no?, de subcontratación y de la cadena de suministro de las operadoras de telecomunicaciones en el Perú. Y es Citentel Perú, ¿no? Entonces, no es solamente Integratel, es de toda la cadena de telecomunicaciones. Y con respecto a qué acciones estamos tomando, pues bueno, primero tenemos lo que se llama las alianzas, ¿no? Dentro de lo que son las organizaciones sindicales de Integratel, hemos formado lo que se llama la coordinadora sindical, donde la conformamos 4 organizaciones sindicales, que está Citratel, Citentel, Sinatel y el CEP, ¿no? Ese por ese lado. Por el otro lado, tenemos, venimos tomando acciones con la OCDE, aquí en Perú, con el Punto Nacional de Contacto. Tomamos acciones con el Ministerio de Trabajo, con la Dirección General de Trabajo, con la SUNAFIL, ¿no? Con el Ministerio de Trabajo, con el ministro o con la viceministra, porque no puedo dejar de mencionar que somos afiliados de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT Perú, la cual nos permite, por su intermedio, ¿no?, y su mediación, llegar a esos estamentos, ¿no? También tenemos alianza con la CCI, con la CCA, y bueno, para todos los trabajadores lo que es la OIT, ¿no? Entonces, y aparte de las acciones judiciales y administrativas que conlleven de acuerdo a lo que nos toque en ese momento realizar. A ver, ante esta claro ataque a la organización sindical, ¿han pensado ustedes tomar alguna acción de garantías constitucionales para poder defender los puestos de trabajo? Porque yo creo de que por ahí podrían, ¿cómo se llama?, iniciar un camino, ¿no?, para la protección de los derechos a no ser despedidos arbitrariamente, ¿no? Sí, es una opción que está en el tintero, que todavía no la hemos ejercido, porque estamos, ¿cómo se llama?, tomando el camino del Punto Nacional de Contacto de la OCDE para que las empresas tomen una conducta empresarial responsable y que cumplan con la debida diligencia, ¿no? Entonces, como estamos a puertas, o bueno, yo no diría a puertas, sino estamos en el interés como país de pertenecer a la OCDE, tendríamos que cumplir con las normas rectoras que tiene la OCDE y principalmente con una conducta empresarial responsable, ¿no? A ver, todos los sindicatos
la empresa de la ex Telefónica, están en el mismo camino, en el mismo objetivo. Tú me has mencionado a varias organizaciones, no me has mencionado al sindicato unitario, ¿no? Ellos están apoyando la lucha que está desarrollando Citentel en favor de los trabajadores de las empresas de suministros. Mira, no, yo no te puedo hablar. O sea, ellos conformaron en algún momento a la coordinadora sindical, pero haciendo uso de su autonomía, se separaron de la coordinadora y ellos hacen sus acciones sindicales de acuerdo a sus estatutos y de acuerdo a las bases, a las asambleas generales, que es la máxima autoridad dentro de una organización sindical, ¿no? Construyen de manera como lo manda cada uno de los estatutos de cada organización sindical, conservando su autonomía, y a eso es lo que ellos han apuntado y a eso van. Obviamente, se supone que cualquier camino que tomemos siempre va a ser en defensa de los trabajadores, ¿no? Sea el sindicato que sea, siempre va a luchar por que el trabajador conserve su puesto de trabajo, conserve su dignidad, conserve su honor. Sí, pero la verdad es de que yo no estoy en desacuerdo en que exista más de una organización sindical. Hay muchos que sí creen que solamente debe haber una, ¿no? Pero, a ver, creo que debe haber una conciencia de clase, ¿no? Si ustedes están luchando por mantener la estabilidad y los derechos de los trabajadores que están en peligro ahorita, puede conservar su autonomía, pero hay un objetivo común, ¿no? Que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Mira, qué pregunta tan interesante y qué apasionado, ¿no? Yo te voy a decir lo siguiente desde lo que me nace del corazón. En primer lugar, que para ser la organización sindical y para ser un directivo es un desprendimiento, porque es un servicio, ¿no? Y muchos toman a la organización sindical como un trampolín. Y no es ningún trampolín, es una vocación de servicio a todos los compañeros y a la sociedad en general. Entonces, como si tomamos ese punto, tenemos que decir, tenemos que desprendernos de las ambiciones personales. Es más, yo he sido uno de los partícipes de la idea de que solamente debe haber un único sindicato, que nos unamos. Si todos luchamos, porque si no estaríamos como los congresistas, estaríamos como los presidentes, que todos quieren luchar por los pobres y los pobres siguen siendo pobres y los ricos más ricos, ¿no? Entonces, en la organización sindical también es lo mismo. Yo he puesto mi cargo a disposición, yo bien claro, o sea, si me toca a mí dar un pie al costado por la unidad, pues lo hago. Yo no tengo ningún afán de perpetuarme pero decimos sí, pero con la boca y con las acciones decimos no. Entonces, no podemos luchar porque nadie quiere dejar su cargo. Y si queremos verdaderamente luchar por los derechos laborales y la conservación del trabajo de un compañero, de un hermano trabajador, no deben de existir ambiciones personales en este puesto o en este tipo de trabajo como es tan lindo y tan desprendido, ¿no? Porque el dirigente no tiene hora de descanso, lo llaman en la tarde, lo llaman en la mañana, hace asamblea los sábados, los domingos tienen que hacer, si hay cese colectivo como lo que estoy viendo,
tienes que coordinar para poder el día lunes a primera hora presentar o hacer gestiones. Entonces, eso es una ocasión de desprendimiento. Y si no lo tienes, mejor no lo seas. Sí, acá siempre hemos dicho, ¿no? El sindicalismo es un bichito que se te mete y que no lo puedes dejar hasta el final de tus días, ¿no? Porque te vas con tu bicho en el cuerpo, ¿no? En la mente, en el corazón. Cuando se vive así el sindicalismo y cuando hay una demostración como la que tú estás manifestando en este momento, sí, sí da ganas de seguir peleando, ¿no? Pero, bueno, en fin, cada uno evalúa lo que hace en esta vida y responderá por sus hechos, ¿no? Sí. Mira, yo lo que tú acabas de decir, yo lo entiendo de la siguiente manera. Estás con el bichito ahí hasta el día que te vayas. Cuando tú dices el día que te vayas, yo lo tomo el día que me muera, Sí. ¿no? Sí. O sea, lo tomo literalmente la palabra de esa manera, porque existe, si los estatutos lo permiten, ¿no? Y más allá del estatuto, ¿no? Conozco a muchos compañeros que estando jubilados siguen en la organización sindical prestando su apoyo, prestando su tiempo y prestando su dinero. Me consta. ¿No? Y ellos están ahí en la primera línea. Entonces, cuando un sindicalista muere, nunca muere. Es verdad, es verdad. Por eso es que es tan lindo. Y es por eso que nosotros, a pesar de algunas vicisitudes que podamos tener en el mundo sindical, el sindicalismo es lo mejor que puede haber para la clase trabajadora. Creo que en eso coincidimos y en eso totalmente no vamos a cejar en nuestros esfuerzos, porque así como tú salgas de tu cargo, yo sé que tú vas a estar también, porque te conozco desde hace muchos años y te he visto pelear desde hace muchos años. Sí, y no solamente como dirigente, te he visto pelear también desde la base, ¿no? Y el día que yo me vaya de acá y algún otro que me siga, tome la posta, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser. Sí, claro. Sí, y yo lo miro, pero comienza a señalar, porque yo voy a estar en la base para hacerle ver sus aciertos y sus desaciertos, ¿sí? También va a suceder lo mismo. Y vamos a seguir, como tú dices, en primera línea. Gustavo, unas últimas palabras, por favor, para despedir a la audiencia y deseándote suerte en tus gestiones. Por favor, las cámaras. Nada, Rafael, agradecerte a ti más bien por esta oportunidad de dirigirme a todos tus oyentes. Un abrazo fuerte, un saludo sindical para todos. Que tengan una buena tarde y Dios los bendiga a todos. Hasta una nueva oportunidad. Estimados amigos, compañeros, compañeras, amigas de la hora sindical, agradeciendo al Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú y a la Central Unitaria de los Trabajadores, ha sido Michael Castro Monzón en la conducción y Rafael Lucar Díaz en la parte técnica. Hasta el próximo programa.